la música de aquella época, Fernando. Sí, es un momento, lo hablábamos cuando no estábamos en el aire también, ¿no? Muy especial, que marcó, calculo, a la mayoría de la gente de mi edad. Yo, cuando vuelve la democracia, tenía 22 años. Abrían el primer bar que surgió, ¿te acordás? En el programa del domingo pasado. Bueno, esto de ser generacionales ayuda para contar ciertas cosas. Ciertas cosas. Yo tenía 28, yo tenía 20, es decir, que en ese... Eras un niño. En ese caso, en ese caso uno podía aportar muchas cosas, por supuesto, y vivirla, ¿no? Cuando decíamos ir a ver los recitales. Sí, nos marcan los regresos, y los regresos de los propios y de los que no nacieron en Estezuela, pero siempre sintieron de alguna manera también Estezuelo como propio, o se apropiaron de él, como Piero, por ejemplo. Piero viene con una onda absolutamente distinta a la que por la cual se había tenido que ir. Viene con manso y tranquilo. Manso y tranquilo, vestido de blanco, amor y paz. Y bueno, realmente después fue un luchador por la paz. Y no quería cantar. En los recitales le decíamos para el pueblo. Sí, exactamente. Y en un tono de manso y tranquilo metía para el pueblo, porque sí, no quería cantar. Yo lo conocí, recuerdo, mi padre trabajaba en Segua y había un disco de una especie de recital que hubo en el Colón, en la época del tercer peronismo, y él cantaba para el pueblo, que es el pueblo, sí. Libertad del almirante general o brigadier, de ese momento ese tema, ¿te acordás? Era muy duro. Bueno, ¿qué tenía yo? 14 años, era lo que uno escuchaba a Piero uno lo conocía de ese lugar, también de mi querido viejo, ¿no? Del tema Mi Viejo. Sí, Guay País. ¿Te acuerdas? Guay País, Juan Boliche, bueno, tantos temas. Bueno, es uno de los regresos, Piero. Otro, en realidad no se habían ido. Aparecen... Vamos a ir escuchando durante el transcurso. Vos me decías Guaraní. Yo decía Horacio Guaraní, que lo había escuchado mucho mientras mi viejo hacía un asado, ponía Guaraní. Si está escuchando va a recordar ese momento. Entonces, cuando Guaraní es habilitado para cantar y empieza igual que con Mercedes Sosa, con Serrat y todos los que estaban prohibidos, ir a ver a Guaraní era muy especial. Y nosotros queríamos que cante Luche, íbamos con mi amigo Gustavo Palópoli a verlo, y queríamos que cante Luche. Y él dice, no, pero ese tema fue hecho, dice, ahora hay un presidente con bigotito por Alfonsín, sí. Dice, pero no es, como que no era, ese tema Luche era para Onganía. Claro. Pero él había sacado un cassette en aquel momento, disco, con los temas, y estaba Luche. Entonces, bueno, pero ¿para qué lo pusiste en el cassette? Le decíamos a Guaraní. Después, con el tiempo, yo les conté la otra vez, gracias a haber participado en la radio y haber estado, por ejemplo, en Argentinísima, con Julio Marvi, llegué a conocer a Guaraní, a Mercedes Sosa, a Piero y a todos los que pasaban por el programa también. Así que, pero era impactante ir a verlo, porque la movilización popular no era solo en la calle, sino que también era esto de ir y participar en un teatro. En todo, absolutamente. Todo lo que estaba prohibido de alguna manera, o censurado de alguna manera. Entonces, es la época de los pubs. Lo que yo tengo en realidad no es un bar, sino un pub. Claro. Esas casas viejas reformadas, así medio... como decíamos como la otra podíamos. Vez, la dama de Bollini, el pasaje Bollini. Exactamente, ese estilo, que es un poco incontable, lo van a entender quienes vivieron los 80 entre la adolescencia y la juventud. Y también, bueno, vamos a ir escuchando en el programa. Eran muy lindos lugares para entablar relaciones. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, forma parte de la historia, ¿o no? Sí, eran entre semioscuros, ¿no? Entre las cosas. Lo bravo, y Néstor. Bien, recital de Charly en Ferro, otra cosa que marca, no es con invitados, entre ellos la Negra Sosa. Si se había dado el suyo, dale. Es que la vuelta de toda esta gente del exilio generaba una tensión entre el pasado y el presente. Y entonces daba una identidad a esos espacios donde la emocionalidad estaba absolutamente muy fortalecida y se robustecía con el sentir de los otros. Había un ida y vuelta, había un feedback muy distinto al que uno puede tener cuando va a escuchar a alguien nada más que porque le gusta. Había todo un contenido histórico de vivencias personales como de amigos, familiares, de cosas que uno escuchaba, que se terminaron incorporando y que tensionaron ese presente. Así es. Presente, por eso, que Charly, bueno, pasamos Inconsciente Colectivo un poco homenajeando a aquel recital del 26 de diciembre del 82,
donde también estuvo León, estuvo Spinetta. Bueno, la verdad que nombrarlos a todos nos llevaría casi todo el programa. Podemos hacer un programa exclusivamente de aquellos. Y además para que los más chicos entiendan que nuestra generación también, durante los 7 años, con la aparición en el medio de toda esta música que recuperábamos, porque el rock nacional estaba prohibido, lo que hablamos la semana pasada respecto al 82 y el regreso de toda la música y del rock nacional, estaba mezclado con una época que nos había tocado vivir de la música disco, de ir al boliche y bailar, y era fiebre de sábado por la noche, y entonces en esta etapa es como empezar a recuperar, por eso lo de los pubs, empezar a recuperar eso que para otras generaciones era muy normal, era común, era lo que hacían habitualmente. Era otra manera de recuperar identidad. Sí, absolutamente. Era Queen en Vélez en el 81, que disfrutamos también, por supuesto, pero recuperar la identidad, porque muchos escuchaban toda la música que tenía que ver con música disco, o por el lado de Queen o por el lado de Kiss, por ejemplo, que eran las bandas favoritas de aquella época, pero se había perdido mucho esto. Claro. Se había perdido Sui Generis, se había perdido todo lo que tenía que ver con Mercedes Sosa, con Piero, con todo lo que estás contando y hablando, como Serrat, por ejemplo. Sí, así es. Serrat es el otro recital, para poco en mi memoria, junto al de Mercedes Sosa del 82, el recital o la serie de recitales de Serrat del 83, que se dieron en el Gran Rex, y después cerró, creo que el audio se hace en el Luna Park, siempre hacía uno popular, digamos, unos precios un poco más populares. Son esos long play en esos larga duración, que marcan, y cassette, que marcan a fuego una generación. Por eso hoy vamos a ir escuchando a los Twists, a los Abuelos de la Nada, a Sumo, Charlie escuchamos, vamos a escuchar a Piero, pero vamos a escuchar mucho a Serrat. En la mañana de la Güemes sentimos radio. Mañana, 45 minutos en toda la República Argentina. Algo que agrega Mercedes de Avellaneda, dice: el regreso tan esperado de la Negra Sosa, ella que había sufrido tanto en el exilio, que llegó a pensar en suicidarse mientras transitaba ese tiempo triste en París. Es cierto, y la salva que suena el teléfono, y por eso se salva, porque ya había tomado la determinación. Mercedes lo ha contado en su momento y quedó grabado para la historia, ¿no? Entre tantas memorias que dejó Mercedes. Al 11 59 43 68 04 los mensajes para participar del sorteo por el libro Crisis, Modernización y Autoritarismo 1930-1943 de la colección Almanaque Histórico Argentino de editorial Barenhaus. Es momento de hablar del cine, de hablar de la historia oficial, ¿sí? Así es. Y para eso convocamos. Andrea la convocamos para que nos hable, Andrea Pereira, que nos hable en un ratito de lo que tiene que ver con la historia oficial. ¿Cómo nos marcó esa película, no? También, digo, para aquellos que somos generacionales, porque es impactante. Es la primera, digamos, la imagen de los escarpines me parece que es terrible también, ¿no? Cuando aquellas cosas que empiezan a hablar. Yo creo que hay muchas cosas que son muy buenas. En la nena, lo que significa, qué sé yo, hay muchas cosas para quedarnos de la película. El festejo de cumpleaños de la nena, cuando le abren su cuarto jugando con armas, sí, y pareciera como que viene un recuerdo de algo que ella ya había vivido. El enfrentamiento entre Norma Leandro y su marido, el cerrarle las manos con la puerta y la violencia que tiene justamente ese momento, porque es el momento de la verdad, de pedir explicaciones sobre lo que no se podía explicar. Sí, así que Andrea nos va a contar en un rato la historia oficial de esta película, así que le damos paso a Andrea para que nos cuente de qué se trata. En 1985 se estrenó La Historia Oficial, premiada en varios países y ganadora del Oscar en 1986 como la mejor película extranjera, con guión de Aida Bornik y Luis Puenzo, quien además fue su director. Esta película fue filmada en los últimos años de la dictadura
en clandestinidad y obviamente sin el aporte del Estado. Va a contar con la actuación de figuras como Norma Leandro, Héctor Alterio, Hugo Arana, Chunchuna Villafañe, entre otros. El relato gira en torno a la apropiación ilegal de niños durante la última dictadura cívico-militar. Alicia, interpretada por Norma Leandro, es una profesora de historia que sale de su mundo perfecto, comenzando a dudar sobre el origen de su hija adoptada durante los últimos años de la dictadura. Alicia en un primer momento es la historia oficial. Ella silencia, encubre, niega, pero su mirada comienza a cambiar. Sospecha, pregunta y escucha. Esto desencadena la violencia de su marido, un empresario asociado y beneficiado por el gobierno militar, que busca mantenerla en el silencio. Pero ella, a pesar de todo, se acerca a las abuelas en búsqueda de la verdad. De esta manera, se entrecruzan la historia oficial, la historia nacional y la historia personal. Lo público y lo privado dialogan, lo personal es político. Frente a la complicidad y el beneficio del olvido, representado en Alterio, el esposo de Alicia, la búsqueda de la verdad y la memoria fue el camino elegido por ella. El cine argentino, durante la democratización, acompañó, como en este caso, denunciando y concientizando sobre lo sucedido durante la dictadura. Pero la crítica a estas primeras películas fue la de abordar ese pasado sin cuestionar el rol de la sociedad. Una sociedad que aparece como víctima inocente, aterrorizada por el gobierno militar, sin tener en cuenta la complicidad civil. La historia oficial es una película que, en el clima de la época en que se estrena, no solo visibilizó la metodología del terror, la apropiación ilegal y el cambio de identidad de muchos niños, sino también invitó a reflexionar sobre la memoria colectiva. En la escena final, no sé si ustedes recuerdan, Gaby, la niña que se confirma es hija de desaparecidos, canta En el país de no me acuerdo, canción de María Elena Walsh, que es una referente cultural de varias generaciones de niños y adultos. El país de no me acuerdo es un tema que nos interpela como sociedad. Creo yo, busca movilizar y reflexionar sobre el olvido y la memoria. Recordemos que las primeras medidas de Alfonsín en relación a la cuestión de los derechos humanos fueron los decretos de 1983 que ordenaron el enjuiciamiento de los miembros de la Junta, el proyecto enviado al Congreso para anular la ley de autoamnistía de la dictadura y, por otra parte, la creación de la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que en 1984 presentó su informe titulado Nunca Más. En 1985, año en que se estrena esta película, se estaba llevando a cabo el juicio oral a las juntas como responsables de crímenes de lesa humanidad. Por otra parte, las abuelas habían recuperado 29 nietos. Hoy son 130 y los siguen buscando. Tiene que ver con la película, pero también con nuestra propia historia. Y a esta historia, Marcela Alonso le agrega un poco más. Y bueno, vamos a intentar en este espacio a reproducir el me acuerdo, no el no me acuerdo. Y continuando con lo que comentaba de manera espléndida Andrea, hubo otras películas. El cine en algún punto fue bastante documentalista, intentó recrear los hechos del periodo anterior a 1983, pero también va a crear un cine diferente, un cine donde se busca adjetivar lo histórico, darle el sentido de material histórico a hechos del pasado, pero con adjetivación, con sentimiento. Y podemos reconocer algunos espacios cinematográficos importantes, como por ejemplo Las Rosales, El asesinato en el Senado de la Nación, Miss Mary, Darse cuenta, Pasajeros de una pesadilla,
En retirada, Los chicos de la guerra, La noche de los lápices, Contar hasta 10, Sur, El exilio de Gardel, La noche de los hornos o Los hijos de fierro, Mirta, de Liniers a Estambul. Y apartados de todo lo que es la temática política, vamos a ver una mirada sobre lo que sería marginal, que es la homosexualidad, y aparece una película que se llama Adiós Roberto. Comedias de origen picaresco que surgieron de los cómics porteños, como por ejemplo La clínica del doctor Cureta, Las puertitas del señor López, y películas con abundante picardía y con una osadía femenina, que eran las películas de Jorge Porcel y de Alberto Olmedo, que al día de hoy obviamente harían una gran tensión entre lo que pensamos respecto del espacio de lo femenino, de la mujer, y de qué manera se hacía arte o cinematografía teniendo en cuenta un personaje femenino. Pero esta tensión que se va a dar entre el pasado y el presente va a caracterizar claramente a la democracia. Va a haber expresiones culturales que van a demostrarlo. Por ejemplo, teatro abierto. La vuelta del exilio de miles de argentinos, como decíamos antes, dio el impulso, por ejemplo, al reconocimiento también. El premio Nobel de Medicina y Farmacología va a ser César Milstein en 1984. Ernesto Sábato va a ser el premio Cervantes de Literatura. Aparece el periodismo de denuncia, por ejemplo, Ezeiza con Horacio Berbinsky. En el ballet surgen Julio Boca, Eleonora Casano. En la música clásica, Marta Argerich en el piano y en el bandoneón, obviamente Piazzolla. Se resucita la cultura y la educación. Aparece un plan nacional de alfabetización y la matrícula universitaria se cuadruplicó.